Muchas gracias a todos por su asistencia a esta jornada que organiza el Consejo de Empresa Familiar de CEIN sobre las claves de una estrategia patrimonial en tiempos de crisis. Y quería dar, en primer lugar, las gracias a José Ramón Sanz, presidente de la Fundación Numa y presidente de nuestro Consejo de Empresa Familiar, por la organización de esta jornada, pero en general por la labor que estáis haciendo para fomentar, impulsar la empresa familiar como uno de los factores absolutamente clave en el tejido empresarial español y madrileño. Y también agradecer a los que vais a participar, los que van a participar como ponentes en esta jornada, como es Santiago Rubio, director general de inversión de CaixaBank, José Manuel Ortiz, consejero de Cuatro Casas, Álvaro Borado, gestor patrimonial de Renta 4 y a la empresaria Elena Arochena, que también nos acompaña esta mañana. Como decía, nosotros estamos comprometidos con el crecimiento y la continuidad de la empresa, especialmente de las empresas familiares, y ya que de ellas depende en buena medida el crecimiento y el empleo y la marcha, en definitiva, de nuestra economía. Estamos viviendo tiempos complejos, ¿no?, donde los empresarios, la figura del empresario está siendo en algunos casos cuestionada y en otras incluso atacada por parte del propio gobierno, ¿no? Y eso pues es algo que es absolutamente inédito, ¿no?, en países occidentales, que por parte del propio gobierno se criminalicen los beneficios de las empresas, se cuestionen las figuras empresariales. Por eso creemos que es tan importante trabajar por dignificar esa figura, que además creemos que en buena medida la sociedad así lo reconoce, ¿no? El último estudio, una encuesta de Sigma 2, me parece que era del orden del 65%, 67% me parece concretamente, que valoraban positivamente la figura del empresario, como no puede ser de otra manera, por otra parte. Pero es evidente que tenemos ahí un trabajo que hacer importante. Yo, como siempre digo en estas jornadas, quiero significar que las empresas, por encima de cualquier otra consideración, tienen que ser rentables y viables. La propia supervivencia de las empresas depende de la mejora de su productividad y de, en definitiva, conseguir ser rentables y viables. A diferencia de las administraciones, que a menudo gastan más de lo que ingresan porque tienen una figura que se denomina déficit y que parece que es algo que es una bolsa que no tiene fondo y que se puede permanentemente ir tirando de ellas. Las empresas no tienen esa figura. Las empresas que pierden dinero, que gastan más de lo que ingresan, incurren en pérdidas y las pérdidas acaban suponiendo la entrada en una situación de concurso, incluso la liquidación, la desaparición de la empresa. Las empresas tardan mucho en morir, pero mueren si no son capaces de hacerlas viables, ¿no? Y por eso la obsesión que tenemos nosotros es de trabajar primero para que se den las condiciones objetivas que hagan posible que las empresas ganen dinero, porque las empresas tienen que ganar dinero y cuanto más dinero ganen las empresas, mejor para ellos, por supuesto, pero también para el conjunto de la sociedad. Y también nosotros tenemos que trabajar para facilitar, para dar a conocer herramientas que puedan mejorar la competitividad de las empresas. Y en este contexto es donde se sitúa la jornada de hoy, una jornada que trata de dar a conocer herramientas que permitan mejorar la financiación, la gestión del patrimonio de las empresas familiares, que es, como todos vosotros sabéis mejor que yo probablemente, absolutamente claves en el desarrollo futuro de esa empresa. Las empresas familiares se financian a través de figuras bancarias tradicionales, de todas las nuevas figuras que existen y también del patrimonio de las propias familias. Por eso tenemos que ser, en este sentido, tan sensibles a esas necesidades de financiación de estas empresas que van a marcar, como digo, la viabilidad futura de estas empresas. Así que, José Ramón, sin más, creo que esta jornada puede servir para ayudar a muchas empresas familiares
a poder fortalecerse y de esa manera seguir haciendo lo que ya vienen haciendo desde hace tiempo, que es mejorar la competitividad de las empresas, mejorar el tejido empresarial español y con ello mejorar la calidad de vida del conjunto de los españoles. Así que muchas gracias y que vaya bien la jornada. Bien, ahora estamos ya en condiciones. Bueno, buenos días a todos, señoras y señores. Quiero agradecer a todos los presentes aquí, que no deja de ser una heroicidad tal como está hoy Madrid. Yo he tardado 1 hora en venir desde el pueblo, desde un pueblo muy cercano de Madrid, así que he llegado justo a tiempo. Y también a todos los que no están online, que yo creo que últimamente pues está permitiendo superar determinados, digamos, desajustes en nuestra vida diaria. Bien, por supuesto tengo que empezar por agradecer a Miguel, que ya, aunque no me ha oído, pues ya lo sabe, que Miguel es una persona que es un lujo para los empresarios españoles por su experiencia y por su capacidad. Y por su valentía también, porque no se corta un pelo cuando tiene que decir lo que tiene que decir. Obviamente, el trabajo que hagamos dentro de las empresas, si el entorno nos ayuda, ya veremos más adelante en mi ponencia que tenemos graves problemas entonces para salir adelante. Por supuesto, tengo que agradecer a todos, a las compañías, pues el CaixaBank, Quatre Casas, Renta 4, Banca, que me alegro que hayáis dado el salto, porque creo que es interesante. Y, por supuesto, a Elena Arochena, que es una familia con la que tenemos largas, desde hace mucho tiempo, relaciones, ¿no? Es una familia empresaria con mucho valor y mucha valentía y con muy buen saber hacer. Y un ejemplo de todo esto, por eso la tenemos hoy aquí. Por supuesto, agradecer, como siempre, al equipo de CEIN, especialmente a Sara y a Jaime, que lo tenemos aquí delante, que Jaime nos hace de contacto y nos ayuda enormemente para podernos mover dentro de las administraciones y de hacer fácil la organización de todas estas cosas. Y también quiero señalar, como veis ahora en la presentación, que hay una serie de asociaciones que colaboran con el Consejo de Empresa Familiar para divulgar este tipo de jornadas, lo cual creo que añade valor a sus asociados. Y ahora, sin más, pues voy a seguir adelante. Que no se me olvide. Tengo que darle las gracias a mi mujer, aunque no esté aquí hoy presente, porque es la presidenta del Consejo de Familia, que es de quien depende la Fundación Numa, porque aunque yo soy el presidente del Consejo de Administración del Grupo Numa, la Fundación depende del Consejo de Familia por aquello de que no es conveniente que seamos juez y parte, ¿no? Mi familia es bicéfala en este sentido. Pero me ayuda bastante, así que es conveniente hacerle un poco la pelota, si me perdonáis, ¿no? Bien, sigamos hacia adelante. Esto ya lo ha dicho Miguel Garrido. Yo quiero señalar una cosa muy importante. Vamos a ver. Tenemos una capacidad, digamos que en este mundo de los medios, en este mundo de la comunicación, se puede generar un ruido mediático absolutamente agobiante. Pero es conveniente de vez en cuando volver a la realidad. La verdadera realidad es que hubo un estudio en el año 2014 que señalaba que el 41% de la sociedad española, o sea, de los encuestados, de todo tipo, una muestra absolutamente enorme y generalizada, pues consideraba que los empresarios éramos una buena cosa para la sociedad. Pero es que hace nada, en 2022, patrocinado por el Instituto de Empresa Familiar, hay un estudio de Sigma 2 que señala el 66,5% de los españoles consideran que los empresarios y las empresas familiares son interesantes. Pero no por cualquier cosa. Ahí tenéis porque son parte fundamental del tejido empresarial, son un referente para la sociedad, porque, atención, y esto ahora está muy de moda, porque contribuimos al funcionamiento de las instituciones y del sistema de bienestar, ¿no? Y luego, por supuesto, que damos estabilidad a la sociedad. Bien, pero esto, como ha dicho Miguel, yo creo que no podemos dejar de hacerlo. La primera cuestión que debemos tener en cuenta es que nosotros somos empresarios y que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y, sinceramente, no oigamos el ruido, sino que miremos a nuestro propio corazón, a nuestro propio interior, y que esa vocación de generar riqueza para la sociedad y también para un montón de familias que colaboran con nosotros y la propia
y nuestra propia familia, esa es nuestra vocación. Y, por tanto, no debemos dejarnos llevar por este tipo de situaciones que no dejan de ser temporales y que, además, no se corresponden con la realidad. Pero bueno, hoy los medios de comunicación permiten crear unas realidades alternativas que generalmente, pues que creo que no debemos penalizar. ¿Qué tenemos también que hacer? Pues mirad, nosotros tenemos grandes instituciones como CEIN, como el Instituto de Empresa Familiar, como ADEFAM, y otras muchas, el centro de empresarios o el círculo de empresarios, que son empresas que están tratando de lanzar a la sociedad los mensajes adecuados y equilibrados. Bien, pero es que no basta con esto. Yo creo que todos nosotros, todos los empresarios, somos una referencia política y social, sobre todo social, dentro del perímetro donde nuestras empresas realizan sus actividades. Nosotros debemos apoyar esa situación, simplemente haciendo lo que nos dicen ahí, explicando a la sociedad lo que hacemos, por qué lo hacemos, los riesgos que corremos. Y luego ya, si además de eso, que las instituciones públicas tuvieran a bien, y yo se lo pedí al consejero de Economía que estuvo con nosotros en el Consejo, de que, hombre, sería bueno que en el sistema educativo español también se enseñara lo que es ser un empresario y las ventajas que tiene. Para mí, que he sido, soy y seré empresario hasta el último instante de mi vida, me parece que es la expresión de la libertad individual. Desde luego, el empresario es libre de hacer lo que desea, pero también paga las consecuencias, que debe ser justo. Por tanto, en un momento en que se habla de individualidad, creo que la mejor expresión de esa individualidad es ser empresario. Y eso es lo que me preocupa, porque a mí lo que me preocupa de todo esto es, primero, que las nuevas generaciones entiendan que ser empresario es la mejor opción de proyecto de vida para ellos, y eso es muy importante, y que luego se preparen para ello. Bien. Siguiente tema. Yo ahora voy a decir dos palabras de mi familia, porque en este mundo nosotros es conveniente explicar las esencias de nuestra historia, porque así no la olvidamos nosotros. Ya sabéis que Sánchez Albornoz decían que el país que olvida su historia está condenado a repetir los peores momentos, sus peores momentos. Bien, mi familia, estamos en cuarta generación, dado que es la cuarta generación la que está al frente de los negocios ahora. Yo soy un miembro de la tercera generación y, bueno, seguimos siendo empresarios, que es lo importante, y tenemos una relación, como siempre ha sido en mi familia, apasionada, porque somos latinos, pero seguimos todos juntos. La historia de mi familia es normal como otra cualquiera. A lo largo, desde el año 1929, que actuamos como empresarios familiares, pues hemos tenido un evento importante en el año 1990, en una situación curiosa porque bueno, yo creo que lo más importante es que habíamos creído que habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer y de pronto ¡pua!, saltó el conflicto. Las razones concretas, pues no la tengo muy clara a pesar de darle muchas vueltas. Sí que creo que no habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer y, por tanto, bueno, después tardamos 5 años, eso sí, no llegamos a los abogados, tardamos 5 años en partir peras, que como dicen en Cataluña, en separar los activos y las actividades, y luego mi mujer, con un trabajo inmenso de cohesión y de diálogo con la familia, consiguió en 2003 que volviéramos a ser familia. Hoy somos familia, cada uno tiene sus actividades, desgraciadamente para la otra parte de la familia no le ha ido demasiado bien, y nosotros, bueno, pues ahí estamos. La historia empresarial, pues normal, como todas. Nacimos en 2029, seguimos creciendo. Hubo un cambio del paso de artesanía a industria con los planes de equilibrio, la llegada de Fiat, etcétera, y bueno, y los artesanos pasamos a ser proveedores de piezas. A partir de aquí, bueno, una situación lamentable, y es que a pesar de que corríamos mucho, en 2005 tuvimos que desinvertir y vender la empresa de Alfimetal España, que facturaba 400 millones de euros, que no era nada. Teníamos 4.500 personas en 7 países, pero éramos 10 veces más pequeños que el siguiente competidor más pequeño. Obviamente, en productos de alta inversión en investigación y desarrollo y en innovación, como podéis imaginaros, pues llegamos a la conclusión que no podíamos ser responsables de cerrar la empresa, de crear un problema social y de arruinar pues, los proyectos de vida de 4.500 familias. Hoy mi empresa sigue existiendo. El que me compró ha sido comprado y ya no existe. Pero, en cambio, la empresa familiar, nuestra empresa, sigue existiendo en el holding actual, que es ZF, que nada menos que ZF, que no sé cuántos miles de millones de euros factura. Bueno, el periodo de concentración en el automóvil fue imparable. Sinceramente, no quiero echar la culpa a nadie, pero
tampoco nos ayudó mucho el entorno, porque fijaros, para crear la primera fábrica en Portugal tardé 3 años y gracias a un enchufe que me permitieran llevar 6 millones de euros para construir una fábrica, cuando tenía una carta y un pedido de Ford que me la avalaba. Pero en fin, y teníamos dinero, no pedíamos dinero a nadie, sino simplemente que nos dejaran hacerlo. A partir del 2007 cambia para nosotros la situación y nos vamos a Chicago pues, a aprender un poco el nuevo negocio. A partir de ahí, bueno, pues hoy lo que tenemos es un portfolio de negocio con actividades empresariales diversificadas. Mis hijos también tienen sus propias actividades. Seguimos trabajando en el conjunto de nuestro negocio y también pues ellos obtienen sinergias a partir de la organización y de los conocimientos que tenemos. Bien, ¿qué lecciones hemos aprendido? Pues mirar, que todo nace en la familia. Si la familia está unida y mantiene su vocación de crear riqueza a lo largo de generaciones, encontraremos la solución. Las empresas son herramientas. El fondo de la cuestión es el espíritu empresarial y el espíritu emprendedor de la familia. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues a partir de aquí lo que hay que hacer es establecer estrategias de crecimiento y de diversificación pues para mantener el nivel de vida y el bienestar de nuestras familias. Bien, esto es una cuestión importante. Fijaros, el reto perdurar es un reto colosal. ¿Perdurar qué significa? Poder trasladar nuestro legado a las siguientes generaciones, mantener trabajando nuestras actividades empresariales. Y eso, sinceramente, es un reto colosal, como ya lo veremos posteriormente. Pero lo más importante y el primer mensaje es que hoy la mayoría de las familias lo consigue. ¿Cómo lo hace? Pues de una forma muy simple. Simplemente a lo largo de su vida, a lo largo de su historia de 50, 60 años, Zellweger demuestra con su investigación de que las familias van cambiando de escena, van cambiando de sector y van adaptando su portfolio de negocios para seguir creando riqueza y seguir creciendo. Eso es lo que ha hecho precisamente en que las empresas familiares, desde que existen una serie temporal y se analizan cuál es su participación en el Producto Interior Bruto, han seguido siendo las más importantes en la economía de todos los países, de todos, que son las que más empleo crean, las que son más estables a lo largo del periodos largos económicos, que han traspasado crisis y todo esto, y al final, que son mucho más igualitarias y mucho más responsables, especialmente con el empleo en las crisis. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues empezaremos por deciros que una cuestión. La Fundación Numa ha acogido, porque me parece una frase genial, el propósito de la Escuela de Negocios de Chicago con la que colaboramos. Bueno, pues mira, la primera cuestión es que nosotros lo que pretendemos única y exclusivamente es tratar de ayudar a las familias empresarias para que tomen más decisiones buenas que malas. Por tanto, que aprendan a pensar y a analizar su realidad y a desarrollar estrategias. Pero no tenemos ningún interés en que decirles lo que tienen que pensar. Cada familia empresaria debe decidir qué destino quiere y qué futuro quiere para su familia y sus negocios. Hoy, pues lo único que hablaremos, trataré de transmitiros algunos elementos de reflexión para que las empresas familiares y las familias empresarias pues establezcan pues las estrategias que juzguen oportunas para tratar de conseguir que su legado patrimonial perdure a través de generaciones. Trataremos de responder a una serie de preguntas que son claves. ¿Qué hacer para conseguirlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quiénes son los protagonistas? Ya os adelanto que la respuesta a la primera es pues, la familia y los colaboradores que constituyen sus propias organizaciones empresariales. Bien, comencemos. Primer problema. ¿Por qué la continuidad transgeneracional patrimonial de la familia es un reto colosal? Pues mirad, ahí tenéis, he tratado de representar los 3 ejes de evolución en el cual se enfrenta cualquier negocio y cualquier familia. El vertical es el entorno global. Como veis a la derecha tenéis los cambios socioculturales, los cambios socioeconómicos y macroeconómicos que van influenciando sobre el entorno competitivo del sector donde desarrolla cada familia y cada empresa sus actividades y que naturalmente están influenciando su evolución. Segundo, tenemos la parte a la izquierda que son los cambios socioculturales. Fijaros simplemente que si estamos hablando de periodos de 20, 50 o 100 años o más,
Tener en cuenta lo que esto ha cambiado, es tremendo. Hemos tenido muchísimas crisis y sobre todo ha cambiado las nuevas tecnologías, los hábitos de consumo. No debemos olvidar pues el impacto positivo y enorme que ha tenido una mayor presencia de la mujer, porque yo creo no teníamos por qué. En las empresas familiares pues habitualmente se tiene en cuenta a las mujeres. ¿Por qué? Porque es el 50%, generalmente el 50% del capital humano de la familia, y no estamos para despreciarlo. Es una cuestión muy importante y porque es justo y necesario. Por tanto, fijaros que la familia va a evolucionar, va a aumentar su complejidad, el patrimonio igual, va a empezar con una unidad pequeña y va a ir creciendo y diversificándose. La complejidad va a llegar, pero también quiero deciros una cosa importante. Las familias a lo largo de generaciones hemos sido capaces de impulsar, y la mía es una de ellas. Nosotros empezamos en el año 29, pues hemos vivido 2 crisis, 2 guerras mundiales, varias crisis globales de todo tipo, varias crisis parciales y los cambios tecnológicos y los cambios de hábitos de consumo. O sea, no somos una cuestión muy diferente a otras muchas empresas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ahora, en este momento, las nuevas generaciones, nosotros podemos dar fe que las nuevas generaciones tienen unos niveles de conocimiento y de preparación muy superior a sus abuelos y a sus padres. Desde luego, mis hijos tienen una formación global mucho mayor. Yo puedo tener más experiencia, pero ellos tienen una formación más completa y más multifuncional. Bien, hemos hablado del legado. La primera pregunta que hay que hacerse, ¿qué es el legado? La segunda será, ¿qué compone el legado? Porque claro, debemos entender qué es el legado para una familia. Y aquí hemos hecho una investigación, tanto hablando con muchas familias empresarias, y hemos leído mucho en la Fundación, que suele ser nuestro método de trabajo. Bueno, al final claro, cada familia y cada historiador o cada estudioso, pues remarcaba un concepto del legado que sin duda todo es correcto. Nosotros hemos llegado a la conclusión que el legado es todo aquello que una familia empresaria quiere transmitir, o no, familia o no, empresaria, que quiere transmitir a las siguientes generaciones. Todo. ¿Y qué? Pues mira, desde los principios y valores, el espíritu empresarial, la casa, los activos, el chalet de la playa, etcétera. Todo lo intangible y lo tangible. Aquí es donde ya hay que entrar en detalle. Si queremos establecer un plan de enriquecimiento, transmisión y conservación del legado, conviene que sepamos un poco qué lo compone. Nosotros hemos pensado que el legado coincide su composición al contenido del patrimonio familiar, entendido con sentido amplio, como lo veis ahí, en la figura de la derecha. Podemos empezar por el capital humano. El capital humano impulsa el negocio y el negocio genera la riqueza que construye el patrimonio, ¿vale? Por tanto, es clave. El capital humano es simplemente el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades diferenciales de cada familia y cada organización empresarial para crear riqueza, para competir en un sector y continuar sus actividades a lo largo de muchísimo tiempo. Bien, la segunda parte, que son los activos compartidos y los activos individuales. Aquí son todo tipo de activos, los afectos a las actividades empresariales y los no afectos, por ejemplo, los fondos de inversión. ¿Por qué no? Todos los activos. ¿Por qué consideramos que hay que tener en cuenta los activos compartidos y los activos individuales? Porque, como veremos después, la familia es un neso de transferencia, potencial neso de transferencia, no solo de sinergias, sino también de riesgos. Y, por tanto, si quieres hacer una estrategia a medio y largo plazo, deberás tenerlos en cuenta. Bueno, el negocio. Nosotros consideramos que el negocio está formado por 3 ecosistemas y forma un ecosistema. El primer ecosistema es la familia y la organización. ¿Por qué? Porque sus dinámicas van a condicionar el funcionamiento también del holding y de las inversiones. Hemos separado estas 2 condiciones porque la familia tiene diferente rol y porque su influencia en la toma de decisiones es diferente. En el holding tiene mayoría, es capaz de imponer sus decisiones, por supuesto, y además suele estar implicada tanto en las primeras generaciones en las operaciones como después como consejeros o administradores. Por tanto, ahí sí que puede establecer
establecer las estrategias y las decisiones empresariales. Dentro de las inversiones puede haber participaciones minoritarias donde su capacidad de maniobra es menor y, claro, también es muy importante las inversiones de todo tipo, fondos de inversión, private equity o renta fija, renta variable, que es de delegación de la gestión. Por tanto, una familia, cuando firma un contrato con un banco de negocios para gestionar su patrimonio, debe tener muy en cuenta que no va a tener capacidad de modificar esa estrategia, por definición, y por tanto, porque tiene la gestión delegada. De ahí que a la hora de invertir es muy importante que sepa que no conoce ese negocio y que su salida puede ser dolorosa. Estamos de acuerdo todos. Por tanto, esta definición, esta separación es muy importante porque también define el rol que debe tener la familia en cada una de sus actividades empresariales, que es muy diferente. En conclusión, bueno, pues, ¿qué es el éxito para una familia empresaria? Pues debemos decirlo claro, para una familia empresaria nosotros podemos aceptar no ganar dinero todos los años, no podemos perderlo porque si no podríamos el peligro en futuro, pero ese no es nuestro primer objetivo. Nosotros somos capaces de renunciar a una parte del beneficio a corto si con eso estamos invirtiendo en la perennidad de nuestro negocio y en la continuidad de nuestro patrimonio y de nuestro legado. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Por tanto, sí que la familia es importante porque de una forma o de otra va a inspirar las decisiones empresariales y la estrategia. Claro, a partir de aquí debe generar la suficiente riqueza para mantener el nivel de vida y el bienestar en la familia a través de generaciones. Y esto no lo olvidemos. Ese es nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero éxito. Bien, ¿qué suele ocurrir? Bueno, pues esto es muy sencillo. Aquí tenían ustedes dos ejes. El tiempo va cambiando el escenario. El eje horizontal es, ven ustedes cómo con el tiempo se van añadiendo nuevas generaciones de la familia, con lo cual el tema se complica, que es el eje vertical, porque claro, no es lo mismo una familia con sus hijos, que llega un momento que cuando ya estás en cuarta o quinta generación, pues hay una verdadera cantidad. Por ejemplo, mi amigo Osborne, Ignacio Osborne, tiene, me parece que 250 familiares activos, accionistas activos. Hostia, esto me parece que es un tema muy grande. Claro que está en séptima generación, pero oye, ahí está. Y lo han conseguido. Hay que tener mucho cuidado, porque fijaros, la evolución de la empresa, que la línea roja es muy sencilla, es como todas. Las empresas nacen, se consolidan, crecen, pero, atención, que hay muchas empresas que a pesar de su buena gestión y a pesar de su buena estrategia, hay cosas que no tienen bajo control, que es el entorno. Y, por tanto, es muy posible que la vida, de hecho, la vida media de una empresa es de 70 años. Y nosotros estamos hablando de mucho más. Las empresas familiares miramos a más lejos. Por tanto, el problema que se puede plantear es que no siga ejerciendo esa función de generar riqueza y se produce una diferencia entre las necesidades de la familia y el retorno de la empresa. Bueno, ahí tenéis dos ejemplos emblemáticos porque hacen mucha publicidad, que es los dos de Freixenet y Codorníu, ¿no? Esa diferencia, ese gap, lo que ha llevado a los accionistas minoritarios que no trabajan en la empresa a vender sus activos porque no les corresponde, tienen que buscar alternativas. Bueno, pues si queremos continuar con la empresa familiar y la cohesión de la familia, pues lo único que tenemos que hacer es generar un portfolio de empresas que unas se vayan sucediendo a otras y que vayamos además diversificando los riesgos que el largo plazo nos va a imponer. Esa es la cuestión, porque el verdadero objetivo, si queremos mantener el nivel de vida, es mantener nuestro patrimonio per cápita, porque la familia crece. No es lo mismo, mi mujer y yo multiplicamos por 50, me parece, o 60, no es aceptable el cálculo, porque cuando tomamos nosotros el relevo, teníamos patrimonio negativo, o sea, teníamos más deudas que activos, por tanto, pero bueno, en el retorno sí. Mi hijo pequeño, que es financiero, ha hecho un cálculo y en los próximos 40 años piensa, con 4 hijos, mantener el patrimonio que tiene ahora sin contar con la herencia. Bueno, pues mucha suerte, no es fácil, ¿vale? Pero oye, por lo menos, si se lo plantea, a lo mejor hasta lo consigue, pero hay que planteárselo. Claro, estamos hablando todo este momento de estrategia. Bueno, la estrategia, todo empieza por la familia. Si la familia no tiene una estrategia, mal.
mal. Porque, bueno, ¿cuáles son los parámetros claves de una estrategia? Pues ahí tenéis los vértices. La primera es, bueno, para una familia la vocación transgeneracional, pero hay que definir el futuro. ¿Qué queremos que sea nuestro patrimonio dentro de 40 años o dentro de 100 años? Pero a nosotros nos toca 40, a mí ya me tocan menos. Eso ya es de mis hijos. Yo ya estoy liberado de esa labor hortera de ganar dinero para la familia. Ahora tengo otras funciones para la familia, pero no esa. El segundo tema, hay que definir el objetivo de retorno. ¿Qué retorno necesitamos para mantener el patrimonio per cápita? Después, cuando se vayan acumulando generaciones. Y segundo, obviamente, la tolerancia al riesgo. No todas las familias ni todas las personas tenemos la misma. Claro, para construir todo eso hay que tener en cuenta todo lo que está dentro del triángulo. Qué necesidades tenemos, qué visión tenemos de futuro, qué capacidades tenemos, tanto de trabajo, tanto de capital humano como financieras. Oye, y todas estas situaciones que todos vosotros conocéis, en cualquier caso, la tenéis ahí. Claro, el siguiente tema es que, atención, porque hay sesgos. Entonces, claro, la edad y las necesidades personales suelen condicionar pues, el retorno y la visión de futuro. Pues claro, no puedes hablar de dentro de 40 años si no puedes vivir hoy razonablemente. Obviamente, esto es obvio, ¿no? Segunda parte, oye, el horizonte temporal, como todos sabemos, nos permite asumir más riesgos y, en consecuencia, como el riesgo suele estar relacionado, aunque pueden conseguirse estrategias asimétricas de inversión, pero bueno, eso es difícil a través de la diversificación, por supuesto. Sí que es cierto que un mayor objetivo de retorno suele conllevar un mayor riesgo. A partir de aquí, obviamente, sigamos adelante. Ya tenemos la estrategia, pero ¿cómo definimos la visión y los objetivos de retorno? Bien, como veis aquí, el patrimonio, la riqueza que tú tienes y lo que vas añadiendo tiene goteras. Esto es una palabra de mi amigo Stuart Lucas. Dice, ¿por qué? Pues porque de alguna forma las goteras nos hacen perder patrimonio. Una de ellas, claro, es la distribución y el gasto. Cuanto más gastas, peor, porque tendrás que generar más. Esto es obvio. Por tanto, la retribución de la familia debe ser prudente y el gasto también debe ser prudente. Quizá la primera política de gestión patrimonial sea gastar inteligentemente. No hay por qué cambiar de Ferrari todos los años, aunque salga uno nuevo. Luego, costes de gestión. Bueno, ahí se puede considerar, ahí es una estimación, por eso todo está entre interrogaciones. 3, las comisiones. Si estamos pidiendo que gestionen nuestro patrimonio, hay que retribuir a los gestores, obviamente. No son ONGs. Sino que son compañías que necesitan retribuir a sus profesionales. Estoy hablando también de asesores, consultores, etcétera. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los impuestos. Los impuestos son tremendos, son tremendos. En España hay una situación anómala porque tenemos impuestos estándar bajitos, pero luego hay 800.000 tasas, arbitrios, impuestos especiales, etcétera, 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 y no es verdad que España sea un país con un impacto fiscal bajo, sino todo lo contrario. Yo creo que España en estos momentos tiene el mayor impacto fiscal de toda la Comunidad Europea y, por supuesto, de la OCDE, si se calculara adecuadamente. Pero si vas comparando solo parte, pues oye, esto es una estrategia de trilero, sinceramente. Y no tengo ningún inconveniente en decirlo, porque los impuestos son sobre todo el de patrimonio, donaciones y sucesiones, lo repito 1000 veces, es un torpedo en la línea de flotación del crecimiento y la continuidad de las empresas familiares, porque dependemos en gran medida de ello para financiar nuestro crecimiento y continuidad. Bueno, luego queda la inflación, que hasta ahora estábamos muy tranquilitos, pero ahora ya tenemos un 4, un 5% o algo más, y esto ya puede generar unas situaciones complicadas. Y por último, el factor generacional. Bueno, ¿qué estimación tenemos que va a tener la familia cuando nosotros vayamos a transmitir, digamos, el patrimonio o la gestión del patrimonio? Bueno, pues eso lo tendremos que calcular. Les digo que mi hijo pequeño ha dicho 4 hijos, y se ha planteado un periodo de 40 años. A partir de aquí, y con estos datos, hay que elegir la visión de futuro. Y ahí planteo 4. La primera y la más fácil es mantener el poder adquisitivo de nuestro patrimonio, o sea, gastarnos el patrimonio. Eso tiene una duda peligrosa, y es que, ¿cuánto vas a vivir? Bueno, pues esto es complicado, porque si vives más que te dura el patrimonio,
pues no creo que sea interesante, y si vives menos, estarán encantados tus herederos. Pero atención, que esto no es una estrategia fácil de ponerla en la práctica. La siguiente, proteger el patrimonio nominalmente. Bueno, pues esto no tiene en cuenta, tiene todas las goteras, pero no tiene en cuenta ni el factor generacional ni la inflación. Con lo cual, bueno, no deja de ser un objetivo un poquitín más ambicioso, pero no suficiente. Mantener el patrimonio en términos reales, pues señores, esto ya empieza a pesar, porque significa que tenemos que mantener, que tenemos que cubrir todas las goteras del patrimonio, pero todavía no hemos incluido la variable generacional. Cuando metemos la variable generacional, tenemos que plantearnos mantener el patrimonio a valor real per cápita. Y eso, señores, todo lo que sea menos que eso, estamos renunciando a que el nivel de vida de las nuevas generaciones sea la misma que esto. Y perdónenme, esto es un problema para la sociedad española. Nos estamos gastando el dinero de nuestros nietos. Cuidado con esto, porque no nos estamos gastando solo el patrimonio que tenemos, sino el patrimonio de nuestros nietos y, por supuesto, de nuestros hijos. Atención con esto. Bien, a partir de aquí, cada uno debe plantear su estrategia. Bien, pero ojo, repito, y esta es una reflexión que deben tener ustedes clara. Si ustedes no tienen la ambición de mantener su patrimonio per cápita, están perdiendo calidad de vida y están perdiendo nivel de vida para las próximas generaciones. Sigamos adelante. Bien, hemos hablado de riesgos. Yo no voy a hacer un análisis global de riesgos, pero sí que es conveniente tenerlos en cuenta. Hay un riesgo sistémico que la gente dice, bueno, es que no podemos hacer nada. Sí, tú no puedes hacer nada para eliminarlo, pero sí que puedes prepararte para que si llega una situación de una crisis sistémica, te pilla bien o te pilla mal. Y yo voy a venir aquí un ejemplo que ustedes conocen, la burbuja inmobiliaria. Bueno, en España obviamente yo tengo muchos amigos empresarios, algunos de ellos empresarios en cuarta y quinta generación inmobiliaria. O sea que y han pasado una crisis tremenda. Pero estos no se volvieron locos y no cambiaron y no cayeron en la trampa del dinero disponible y que aparentemente la liquidez era ilimitada, etcétera, etcétera. Les pilló con un endeudamiento muy prudente y naturalmente lo pasaron mal, pero hoy siguen estando al frente de sus empresas inmobiliarias. Otros ya no tanto. Bien, pero luego los otros riesgos, un montón, empresarial, el financiero. Empresarial es simplemente el asociado a nuestras actividades empresariales normales, no lo he querido, ustedes lo conocen mejor que yo, pero también si exportan el riesgo de cambio, si tenemos inversiones, el riesgo gestor, efectivamente. Y luego hay un pequeño grupo que son asociados a la familia, que después lo veremos en más detalle. Lo que sí que está claro, que nosotros lo que debemos tener en cuenta es el mapa de riesgos, debemos estimar cuál es la probabilidad que tiene y establecer una estrategia global. Y aquí es donde es importante que tengamos en cuenta todos los riesgos de todos los activos, tanto de propiedad individual como propiedad conjunta. Bueno, y luego, pues se me ha saltado antes, pero es interesante lo que suele decir, lo que suele decir Warren Buffett. Esta es una frase, Warren Buffett, tremenda. Dice, hombre, cuando las cosas van bien, todo va bien. Pero cuando viene una crisis, pues él lo señala muy bien. Cuando baja la marea, se ve quién iba nadando desnudo. O sea, quien no se ha preparado y no ha hecho una estrategia general para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos a través de diversificación de sus negocios y de las inversiones de su patrimonio financiero no afecto a sus actividades empresariales, pues puede tener problemas. Nosotros hicimos en 2007 un primer estudio en la Fundación Numa y nos dimos cuenta que era curioso que solamente el 10% de las familias empresarias en 2007 tenían una estrategia global de patrimonio. De hecho, nosotros no tuvimos en cuenta esto hasta que el conjunto de nuestro patrimonio y sus características hasta que vendimos la empresa, después de volver de Chicago. De hecho, no dormí a la vuelta y hice un pequeño análisis en el avión. Y bueno, mi suegro decía que tenía una estrella que nos protegía y yo cuando llegué le dije, don Luis, he llegado a la conclusión que la estrella que nos protegía era más grande que el sol, porque hay que ver qué suerte hemos tenido. Y es verdad. Bueno, la suerte también toca, pero lo más importante es que está en nuestras manos hacerlo. Bien, hemos hablado de la familia.
Fijaros una cosa, si volvemos al análisis de nuestro patrimonio, bueno, si el capital humano es insuficiente y nos metemos en películas y no tenemos nuestra organización y la propia familia, no tiene las capacidades, habilidades y conocimientos para implementarla, es un error gravísimo. Es aquello de pedir peras al olmo. Atención con esto. Y, por tanto, luego, además, el comportamiento de la familia en muchas empresas familiares, ser consejero de una empresa familiar no significa que tengas derecho a ir a darte una vuelta por la fábrica y decir, oiga, que yo soy el dueño. Esto de la palabra dueño, pues hay que tener mucho cuidado. Y, por tanto, el comportamiento de las familias puede distorsionar completamente, por ejemplo, puede provocar que se pierda talento. Por tanto, debemos tener en cuenta que esas disfuncionalidades hay que gestionarlas. Primer riesgo que viene a partir de la familia. Segundo, atención, que luego vienen otros. Fijaros, en el centro está la marca de la familia. La marca de la familia es algo que si es bueno impulsa los negocios, pero si es malo penaliza enormemente los negocios hasta el punto que puede hacer que te expulsen de un determinado mercado o sector. Fijaros en la reputación de un médico o la reputación de todo esto, ¿no? Y bueno, y la familia, cualquier miembro de la familia forma parte, tiene un riesgo potencial reputacional. Si sus comportamientos individuales o profesionales o incluso de los directivos más importantes de las empresas condicionan todo esto. Fijaros la importancia que tiene, ¿eh? La segunda parte es que, como veis, en el centro, entre lo que une los activos empresariales financieros individuales y los activos empresariales y financieros compartidos, hay una serie de temas que son muy claros. El régimen matrimonial con los divorcios, hay que tener mucho cuidado con sus consecuencias, ¿eh? Esto siempre hay que hacerlo. Mi primer hijo, que se casó teniendo la empresa, se le hizo una oferta que no pudo rechazar. O te casas por separación de bienes o no recibirás ni una sola acción de la empresa. ¿Por qué? Porque no podemos crear un riesgo para 4.500 familias. Así de simple. El empresario tiene que ser responsable y punto. Y a la hora de transmitir su patrimonio debe serlo también, ¿eh? Luego están, por ejemplo, las responsabilidades. Hoy ya no vale aquello de decir yo no sabía, no conocía. Si eres administrador, o sea, miembro de un consejo de administración, tienes unas responsabilidades tremendas. Y en caso de una demanda, respondes con todo tu patrimonio. Ojo, con todo tu patrimonio. Se levanta, digamos, la frontera de lo que supone una ley de sociedades mercantiles, que es de riesgo limitado. Aquí correspondes con todo tu patrimonio. Y luego, pues oye, los endeudamientos cruzados y las garantías cruzadas. Imaginaros lo que puede ocurrir si un miembro de una familia, yo conozco un caso de un miembro individual que en su negocio individual tenía problemas, se fue a un banco y puso como garantía del crédito para seguir trabajando las acciones de la empresa conjunta. Bueno, el problema es que cuando no cumplió era una empresa interesante y naturalmente aquello era muy jugoso, un 15% de un grupo de ese tamaño y de esa rentabilidad y de esa potencialidad a largo plazo, pues obviamente era muy atractivo. Naturalmente se ejecutaron las garantías y tuvieron un problema. Bien. Bueno, por tanto, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que una familia debe consensuar, atención, consensuar su estrategia patrimonial y empresarial y luego transmitirlo a los equipos profesionales para que lo conviertan en ejes estratégicos y en objetivos concretos en cada uno de sus negocios. Pero luego también debe definir las políticas, las restricciones. Por ejemplo, en mi familia hay una. Nosotros no podemos invertir en nada en que el beneficio esté basado en los impuestos de otros españoles. No consideramos que debemos entrar en negocios que estén subvencionados. Punto. Así de simple. ¿Por qué? Bueno, pues oye, cada uno es cada uno. Creemos que hay oportunidades suficientes para no tener que entrar en estas cosas. Hay que definir códigos de comportamientos personales, profesionales y empresariales, porque solo así podremos minimizar los riesgos. Nosotros tenemos un pacto de accionistas, un pacto familiar, donde nosotros, como mis hijos decidieron que querían tener actividades empresariales propias, no pueden hacerlo en sectores sin autorización, en sectores competitivos con el negocio global o conjunto de la familia. Deben pedir autorización y en cada caso se analiza y se hace y funciona. Y, como he dicho antes, estamos en cuarta generación y tenemos una convivencia apasionada, pero seguimos conviviendo. Esto no lo voy a enseñar,
Esto no lo voy a explicar. Esto es parte del Private Wealth Management que realizamos en España con la colaboración de Chicago. Y esto, como os podéis imaginar, pues hay varias, es día y medio de que hablamos de esto. Esto es un modelo basado en análisis de fundamentales y value investing, o sea, creación de valor, que es, digamos, la más asociada a la actividad empresarial. Porque sí que para inversiones financieras hay otras hipótesis y hay otras filosofías de inversión, momentum, etcétera, etcétera. Todas son correctas y cada familia debe elegir lo que considera. Pero para un empresario es la generación de valor y, por tanto, debemos ir a los fundamentales. ¿Eso pues qué significa? Solo quiero decirles una cosa con esto, que mirar, que para mantener nuestro patrimonio a lo largo de generaciones no podemos pensar de forma tan arrogante de que todas nuestras decisiones van a ser buenas. Lo que tenemos que intentar es que sean más decisiones buenas que malas y que el impacto de las buenas sea superior al de las malas. Pero eso en absoluto es fácil. No. Yo a lo largo de mi ponencia de hoy no vais a escuchar la palabra fácil nada más que ahora, para decir que no es fácil. Y por tanto, que sí que es conveniente que una hipótesis, que una filosofía de inversión y un modelo de inversión, un modelo de análisis y un proceso de análisis ayuda. Luego hace falta disciplina estratégica, etcétera, 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 porque si no, obviamente, todo queda en una definición de políticas a largo plazo. Bien, por tanto, si necesitamos un modelo, pues nosotros proponemos este. Porque el reto enorme que supone la continuidad de nuestro legado patrimonial familiar, pues la respuesta es la cooperación y el compromiso multigeneracional por razones obvias. Precisamente una de las cosas que más nos preocupan con el sentimiento negativo que tenemos de la percepción de la imagen y la función del empresario es que las nuevas generaciones no tienen mucho interés en ser empresarios, prefieren ser economistas, trabajar en multinacionales y tener profesiones liberales, lo cual es comprensible pero lamentable. Por tanto, debemos intentar todo esto, claro. Pero una cooperación, para que sea duradera, tiene que cumplir unas determinadas condiciones. La primera, responder a las expectativas de los que colaboran. Si no, pues te viene el problema de codornío o cualquiera similar, ¿no?, en los líos familiares. Y luego exige compartir la visión, los principios y los valores y el marco de cooperación, que es todo esto que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, en la primera parte de la izquierda tienen ustedes la etapa de estrategia. Hemos hablado de la estrategia familiar. Después, los equipos profesionales deberán establecer estrategias para conseguir los objetivos y para conseguir la visión de futuro que está planteada. Y luego tenemos la parte de implementación. Si estamos hablando de la estrategia familiar, también tenemos que hablar de cómo gestionamos la familia. Porque, sinceramente, el problema en nuestra familia empezó en la familia. En el momento en que tuvimos la ruptura y el conflicto, ganábamos dinero a las puertas y crecíamos lo que no estaba escrito. Para que os hagáis una idea, nosotros ganábamos un 30% de cash flow después de impuestos. O sea que ya os podéis imaginar lo que era aquello. Y facturábamos 7.000 millones de pesetas y teníamos 6.000 millones en activos financieros. Con lo cual, bueno, y tú dices, ¿y por qué pasa esto? Pues porque somos humanos. Y los humanos tenemos estas cosas. Por tanto, a la familia o la gestionas o que Dios te bendiga y que tengas mucha suerte. ¿De acuerdo? No basta con gestionar la empresa. Y luego, obviamente, si tú quieres conseguir implantar una estrategia, tendrás que desarrollar una organización que sea capaz de hacerlo, que esté comprometida y que tenga los conocimientos y capacidades para hacerlo. Ahí, pues bueno, también hay que tener en cuenta que aquí vamos a hablar después al final de lo que es la oficina de familia. Solamente una pincelada, que es de alguna forma la organización que necesita una familia para gestionar todo esto y gestionar su propia vida. Bien, obviamente, como en casi todo, los sistemas garantizan, digamos, que no vas a tener sorpresas desagradables, pero la excelencia solo se consigue por la aportación y el compromiso de las personas. Por tanto, aquí la clave de la cooperación multigeneracional será el comportamiento ético ejemplar de los miembros de la familia, para empezar, y también de las personas relevantes de su organización empresarial. Si no, mal, porque tendrías que imponer las reglas o tendrías que dejar hacer. Creo que los dos extremos no son buenos a largo plazo. Bien, estamos hablando ya de cooperación y estamos terminando.
Aquí hay una cuestión que quiero señalaros. Cuidadito con el como a mí me encanta la Guerra de las Galaxias, el concepto de la fuerza y el reverso tenebroso. Cuidado con las cosas, que las cosas suelen tener dos caras. Y una de las cosas más importantes es, y yo creo que aquí es donde estaba el verdadero fondo del problema de mi familia, es que nosotros teníamos una estrategia de reparto de responsabilidades, de áreas de responsabilidad, pero ahí en esas áreas cada uno hacía lo que quería. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que el tiempo pasa como el liberalismo y el comunismo, ¿no? Al principio parecían iguales, pero luego Rusia quiebra y el resto de los países, digamos, capitalistas crecen y siguen avanzando. Bueno, pues esto, digamos, que se empiezan a ver las diferencias, empiezan las controversias y entonces, ¿qué ocurre? Que ese reparto puede convertirse en un conflicto, como creo que fue el de mi familia, porque no teníamos nada más que eso, el reparto. Éramos como reinos de taifas. Claro, lo que sí que también puede ser es que esta fase inicial es interesante. En una familia que no esté acostumbrada a trabajar de forma conjunta no es malo un reparto, todos participan, pero la clave de todo esto es el siguiente paso. El sistema de gobierno y la gobernanza debe garantizar que toda la familia participa en las decisiones estratégicas y participa también en el control de resultados y en el rendimiento de cuentas. Eso es lo que tiene que garantizar que toda la familia hace suya las decisiones y que, por tanto, tanto los éxitos como los fracasos no rompen la familia, sino todo lo contrario, refuerza su trabajo conjunto. Y eso lo que hace es que eso se consigue hasta en situaciones muy desagradables, inconcebibles a veces de malos resultados. Bien, claro, nosotros en la Fundación tenemos una propuesta. No la puedo explicar totalmente. De nuevo, bueno, en el programa de Chicago sí que se estudia en profundidad, pero aquí no tengo nada más que... Solo quiero señalarles, primero, que esto no es un equipo de 100 personas. Esto es simplemente, primero, una filosofía, una toma de posición. Hay que tener en cuenta, lo primero, que hay que gestionar la familia. Y hay que gestionar sus dos vertientes. Su cooperación empresarial, que puede haber conflictos y que va a haber competencias. ¿Conocéis cómo se llama esta compañía? La compañía esta tan maravillosa que hacía figuras de Lladró. Lladró, por ejemplo, es un problema de un conflicto. Un miembro de una generación posterior utilizó el nombre de Lladró, era su apellido, obviamente, pero no estaba fijado que eso era propiedad de todos. Lo utilizó en un negocio particular que no fue demasiado bien y bueno, eso provocó una serie de controversias pues que terminó bastante mal, ha terminado bastante mal. Esto me lo contó un miembro de la familia, generaciones posteriores. Bueno, esto es importante, hay que gestionar las relaciones empresariales entre los miembros de la familia, pero también hay que gestionar su cooperación, su formación, cómo se va a producir el relevo patrimonial para evitar determinados conflictos que todos sabemos. En contra de lo que la gente piensa, es más importante hacer bien la transmisión patrimonial que la transmisión de la dirección de la empresa. Ha generado más problemas en las familias lo primero que lo segundo. Se habla mucho de lo segundo, pero en realidad la empresa suele tener una inercia y suele dar tiempo a resolver los problemas. Pero el patrimonio es muy complicado. La herencia son temas muy complicados. Lo único que pretendemos decir es que la misión de una oficina de familia es precisamente gestionar todo esto, esas dos áreas. ¿Cuándo deben ustedes pensar en esto? Que es lo importante. ¿Cuándo deben tener en la cabeza que alguien, por eso, en mi familia, mi mujer lleva el área de la izquierda de gobernanza y de cohesión familiar, que es el Consejo de Familia, como consejo, una especie de consejo de administración de la familia, y de alguna forma el área de cooperación empresarial la llevo yo, que soy el presidente del consejo. Soy un chairman en estos momentos, no soy un CEO operativo, naturalmente, sino que ya son los equipos profesionales, pero debe haber también... mi obligación es poner orden, hacer que se cumplan las condiciones, las políticas y las estrategias. Solo esto, nada más. Y hacer preguntas. Me encanta. En vez de dar respuestas, hacer preguntas es muy divertido. Y suele ser más peligroso para el que lo recibe que cuando recibes un consejo. Porque tiene respuesta, pero una pregunta... complicado. Bueno, lo importante es que cuando ustedes tengan una familia suficientemente numerosa y convivan varias generaciones, deben tenerlo en cuenta. Dos, si ustedes tienen un patrimonio y un negocio con múltiples actividades diversificadas, ustedes necesitan un mínimo equipo profesional que sea capaz de entenderse con cualquiera de los profesionales que están al frente
al frente de sus negocios. Y para terminar, quiero decirles, primero, recuerden ustedes, la mayoría de las familias consiguen la continuidad de su legado patrimonial. No es fácil y hay que ponerse a ello. Deben gestionar precisamente esa relación que forma parte de lo mismo, que es su vida, que es su legado patrimonial familiar, su negocio y su familia. Y yo creo que todos los que están aquí y los que nos ven online están preocupados. Y si están preocupados es porque tienen una familia, tienen un patrimonio y tienen un negocio del que preocuparse. Por tanto, somos muy afortunados. Somos de los empresarios que todavía seguimos en juego. Y el que no haya empezado a construir un esquema o un plan de continuidad, pues recuerden este proverbio árabe. Si ustedes quieren, el mejor momento para tener sombra hoy hubiera sido plantar un árbol hace 20 años, pero hoy es el mejor momento para plantarlo si no lo han plantado todavía. Y por tanto, señores, lo que hacen las familias florecientes a través de generaciones es que toman el control de su vida y de su familia y de sus negocios, que aprenden constantemente, que planifican su futuro y actúan. ¿Por qué? Porque, mire, es su negocio, es su patrimonio y, por tanto, es su decisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón, por esta valiosa ponencia. Antes de presentar al siguiente ponente, Santiago Rubio, les voy a dar la oportunidad, si quieren ustedes hacer alguna pregunta a José Ramón, o pasamos directamente a la ponencia de... ¿Por ahí han levantado la mano? Si se pueden presentar también. Tiene que apretar el... Ahí. Hola, buenas. Mi pregunta es sobre lo de las... Bueno, soy Eduardo López y mi pregunta es sobre la separación de bienes. Me ha parecido bastante interesante. Bien. La separación repito de nuevo, para los online que no tenía dado el micrófono. En Cataluña, y creo que es un signo de buen sentido común del sen catalán, si no tomas una decisión contraria, tu matrimonio es siempre por separación de bienes. ¿De acuerdo? Con independencia que sea más favorable o menos favorable a nivel fiscal. Yo creo que, personalmente creo que es un buen tema. ¿Por qué? Porque te puede proteger de muchas cosas. Te puede proteger de muchas cosas. Sobre todo, como he dicho antes, nosotros tomamos la decisión que si tienes la responsabilidad de 4.500 familias y una de ellas es la tuya, es conveniente tomar precauciones. Hoy puede ser normal que un matrimonio se separe. Bueno, pues dependiendo cómo esto sea, yo creo que José Manuel Ortiz nos puede hablar luego más, pero es un lío. Es un lío porque, bueno, la sociedad de gananciales se tiene que repartir y, por tanto, hay una parte que es del cónyuge, es del esposo o esposa. Y, por tanto, oye, es interesante. Atención, una cosa, si te has casado en gananciales, el pasar a separación de bienes te puede costar un dineral. Esto, yo cuando llegué a la familia, cuando me cogí el relevo, una de las cosas que propuse fueron dos. Una, el Consejo de Administración se redujo a la mínima expresión, porque se tienen responsabilidades. Y no es un honor, no es una prebenda que se debe dar a la familia. Es un honor y, por tanto, hicimos al revés. Mi suegro estaba casado en gananciales porque era de origen catalán. Yo estaba casado con su hija, pero nos casamos en gananciales. Hicimos el análisis de cómo hacerlo y llegamos a la conclusión que yo lo que tenía que hacer era, pues, para proteger el patrimonio, pues debía ser, como dice aquel, pobre. Claro, el problema es que para ser pobre, en realidad te hacías pobre, porque el coste fiscal de la separación de bienes pues ya tenía un riesgo que era una realidad que a lo mejor nunca se cumpliría y hasta ahora no se ha cumplido por el hecho de tener responsabilidades como administrador. Nosotros en algunas de las filiales teníamos administrador único y, por tanto, bueno, eso reduce mucho los riesgos. De ahí que esa es la sugerencia. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más.